Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿cómo describir, ¿no?, la situación a estos días, al día de hoy, después de tanto tiempo sin trabajar y con un futuro que todavía no sabemos cómo va a ser para ustedes? Mira, la verdad que no ha cambiado mucho la posición. Yo siempre dije desde el primer día, incluso en esta pantalla, que aquellos que no tuvimos en ningún momento la dicotomía entre salud y economía, nos acomodó mejor para poder ubicarnos un poquito en las prioridades. Por un lado, respetando entonces lo sanitario como premisa, acompañando las medidas que se fueron tomando, y también, obviamente, con el otro ojo, siguiendo lo económico, porque de cada empresa y en cada bolsillo hogareño depende un montón de personas, ¿no es cierto? Un montón de situaciones muy dispares. Pero decía recién que eso me ayudó mucho a entender un poquito cómo conducirnos. Yo creo que en ese sentido, a diferencia de otros países, el mundo del teatro y también en gran parte de la música en Argentina, no apuró ningún término. Nosotros desde entrada en marzo planteamos que teníamos un problema largo, lo estimamos en 6 meses, cosa de no estar mes por mes, como sí ha pasado incluso en la Plaza Teatral de Nueva York, de Londres, de Madrid, por dar ejemplos, donde se va haciendo en cómodas cuotas esta cuarentena que se sigue estirando para la actividad nuestra. Nosotros directamente planteamos a salud del gobierno nacional que estimábamos que hasta septiembre no íbamos a poder arrancar y, por supuesto, tomando todas las previsiones del caso para entender que dependen y estamos en ese sentido cumpliendo con los salarios de toda la gente que está afectada en las salas del país. Carlos, ¿y cómo te imaginas la vuelta del teatro? Como se mostró en algún momento imágenes con distancias de 1,40 por asiento. ¿Cómo se imaginan la vuelta? Mira, nos hemos reunido con el ministro de Salud, decía que fue la única reunión que hemos tenido, empezando a pergeñar lo que va a ser el protocolo para ese regreso, donde seguramente hay un paso intermedio que tiene que ver con actuaciones o ensayos en las salas sin público, después ya con ese protocolo también para el público, pero también estimamos que hoy estamos todavía terminando el mes 5, Claro. como no estamos pensando en el mes 9, eso nos da un tiempo, a diferencia de otras actividades, donde a lo mejor está esperando un discurso de un fin de semana pensando si el lunes puedo abrir el local. En lo nuestro no es el caso, porque nosotros necesitamos como mínimo 2 meses para preparar los espectáculos. Y después, por supuesto, la dinámica también del espectador, donde vamos a tener, por un lado, el efecto post-cuarentena en el público y también una economía más maltrecha de la que comenzó en marzo cuando esto llegó, ¿no? Por lo tanto, son varios factores. Es un año que desde el punto de vista de nuestra actividad está perdido, pero si me permiten, Sí. quiero aprovechar porque hace muy poquitas horas leí bastante perplejo yo no sé si llamarlo solicitado, comunicado, con 300 firmas que bajo el título de que está en peligro la democracia, nos habla que estamos viviendo, o estaríamos viviendo para esa gente que firma, algo que se llama una infectadura. Y la verdad, déjenme decirles, aprovechando la cámara, que como empresario privado hace 45 años, donde me cuidé durante 45 años de no tener ninguna relación económica de ningún otro tipo con un gobierno en los 45 años, pudiendo enfrentar la cámara y decirlo, teniendo de esta gente que muy pulcramente, seguramente la única persona a cargo que tiene la mayoría de los firmantes es la persona que les hace la limpieza en la casa, que me vengan a explicar a mí que tengo 890 sueldos que cumplir y que lo hago con la convicción de salir airoso como empresario privado después de una pandemia, para que en el recuerdo de cómo me mantuve sea justamente con la dignidad que un empresario tiene que imponer, la verdad quiero decirles que me indigna un poquito, porque siento que me vienen a dictar cátedra ante una cosa totalmente falaz a mi entender, y que tengo todo el derecho como ciudadano de decir que me están faltando el respeto para ser liviano porque estamos en televisión. Carlos, Mira, Sebrelli, Cobla 2, Tonelli, Liliana Son Riz, Sandra Pita.
Lo que te digo, la verdad, Antonio, lo que menos me preocupan son los nombres propios. Vale decir, no es que no los lea, pero no tienen, o sea, no puede ser que bajo la pátina de intelectuales, de funcionarios o exfuncionarios en realidad, bajo la pátina de personas superadas, me vengan a explicar a los que realmente laburamos en esto y que tenemos respeto por nuestras profesiones, y lo estoy diciendo siendo empresario. Sí, Carlos, perdón, sí. Me parece que lo más valioso de lo que estás diciendo es muy valioso, pero también es muy valioso destacar que generalmente lo que intentan anular es eso de que el que, bueno, está de acuerdo con la cuarentena es aquel que tiene un lugar más cómodo, ¿no? Que no tiene sueldos que pagar, que no tiene grandes complicaciones, entonces por eso apoya la cuarentena o el aislamiento. Digo, en tu caso, y aún más para un dueño de teatro, ¿no? Por ejemplo, incluso los gastos fijos de un teatro deben ser grandísimos, más allá de los salarios. Las complicaciones deben ser muchísimas. No es desde ese lugar del que estás hablando. Por eso me parece que vale la pena resaltarlo, porque rápidamente intentan invalidar, ¿no? Cuando hay un argumento diferente a esto, diciendo, bueno, pero es fácil para aquel que tiene dinero o para aquel que no tiene sueldos que pagar o lo que fuera, o representar, ¿no?, una supuesta intelectualidad. Por supuesto, pero además acá hay una gran paradoja. Yo antes de dejar de pagar los sueldos, debería, por ejemplo, en mi empresa, desprenderme de un activo. Claro. Porque hay prioridades. O sea, ser empresario, lo dije en esta misma pantalla, Sí. el riesgo es la justificación moral del empresario. Por eso a mí me gusta enfrentar la cámara diciendo soy empresario. El empresario goza de muy mala prensa porque en general hay una amplia mayoría que hizo mal los deberes. Y yo no por eso voy a decir que no soy empresario. A mí me honra ser empresario, porque el tema es ponerle ética a lo que uno haga, cómo lo desarrolle, no como lo diga en televisión. Y en este sentido, hoy particularmente me siento muy tocado por esto, justamente porque aparentemente están defendiendo, y voy a ponerlo entre comillas, a los de mi clase, que no me defiendan, porque acá de lo que se está tratando es justamente pegarle con un virus a una cosa mucho más profunda. El pretexto, que a mí me digan la palabra que estamos viviendo, tengo hasta que leerla, porque no puedo creer, infectadura, ya demuestra que no hay límites para que con la sobriedad de estilo y muy bien firmado se diga cualquier cosa. La verdad, si estos son intelectuales y científicos, a mí no me representan. Prefiero seguir siendo el tipo que nació en Mataderos y que laburo hace 45 años, sin que me vengan a explicar cómo es la redacción de lo que se firma. No, y tiene mucho que ver también con una campaña que hay contra el doctor Pedro Caro y otros infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández, que ya han salido a machacar contra ellos por todos lados y ahora inventaron la palabra, como decís vos, Carlos, infectadura, ¿no? Que andás a ver de dónde la sacaron, ¿no? Sí, es muy linda, es muy preciable, ¿eh? Es muy lindo para hacer los títulos de los periódicos. O sea, la verdad que es linda la palabra, por eso la leo, porque hasta es divertida leerla. Haría una comedia si esto no fuese un drama, si no estuviese en juego justamente la salud de un país. Pero además otra cosa, leamos por favor la solicitada o el comunicado, porque hablan directamente del presidente. Y yo les voy a hacer una pregunta, y en esto no sé si hago bien o mal, pero no tengo problema. Yo voté por Alberto Fernández, pero también voté por Horacio Rodríguez Larreta. O sea que acá los propios están pegándole a los propios. Y en esto también me parece que es importante, salvo que en la solicitada hablan solamente del presidente. ¿Por qué no decimos toda la verdad? ¿Por qué no decimos que también acá se le está pegando al gobierno de la ciudad, que casualmente en esta contingencia, y sin que eso quiera decir vender ninguna joya de la abuela, están de la mano, incluso con un mensaje con respecto a la cuarentena mucho más dramático por parte del gobierno de la ciudad que el gobierno nacional? Y sin embargo, leamos bien las entrelíneas y las no entrelíneas de la solicitada. Carlos, es un gusto escucharte, Un gusto, como siempre. de verdad, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?